Continuamos con nuestro encuentro semanal con la palabra de Dios. Y llegamos a la sección que comprende del capítulo 44 versículo 18 al capítulo 47 verso 27 del libro de Génesis, y que lleva por nombre, Valgash se acercó. El objetivo de esta porción es comprender la importancia de la identidad. Cuando José se revela a sus hermanos, manda sacar a los egipcios, y se queda solo con ellos, y les dice, Ani, Joseph, yo soy José. Pero ¿por qué creerle? Los acercó a él, y les mostró que estaba circuncidado, el sello de su identidad hebrea, la señal del pacto en la carne. Por su parte, Judá muestra que el concepto más importante para él y sus hermanos es la familia. Lo repite muchas veces, y se ofrece en lugar de Benjamín, porque no quiere que su padre sufra. José, aún siendo el protagonista de la historia, perdió su identidad. Se convirtió en el gobernante egipcio, Sanab Panea, pierde su herencia, pero es redimido por sus hijos que son adoptados por Israel. Esto nos enseña que perder la identidad ante Dios nos lleva a perder la herencia divina. Génesis 44:18, entonces Judá se acercó a él, y dijo, Ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Aquí vemos el enfrentamiento de dos reyes. Uno que manipuló las cosas para llegar a este momento, utilizando artimañas del mundo, y el otro, que llega con argumentos. Se trata de un careo legal, donde se va a dilucidar acerca de un aparente delito. José utiliza su autoridad para intimidar a sus hermanos, acusa de robo a Benjamín y en castigo, amenaza tomarlo como esclavo. Pero, ¿acaso el castigo por robar algo era quedarse como esclavo? La respuesta es no. Ni en la Torá, ni en Egipto ese era el castigo. En la Torá, el castigo para el que roba es que devuelva lo robado, o el monto de lo robado, más un 20% del valor hurtado, como compensación a la víctima. En Egipto, era algo similar, cuando alguien robaba, tenía que regresar o pagar lo robado, y la víctima podía tomar de la casa del ladrón lo que quisiera que fuera de la propiedad del delincuente. En ninguno de los casos, el castigo era la esclavitud. Entonces estamos hablando de un abuso de autoridad. Pero Judá no se va a la confrontación abierta con el virrey egipcio. Judá prepara su estrategia legal en dos etapas simultáneas. Con palabras suaves, para ablandar el corazón de José, Génesis 44:18. Entonces Judá se acercó a él, y dijo, Ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Con una propuesta bien argumentada, Génesis 44:30 al 34, ahora, pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al Seol, como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos, porque cómo volveré yo a mi padre sin el joven, no podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Aquí, se ven las dos maneras de pensar de los creyentes, que es el reflejo de cómo actúan las dos casas de Israel. Por un lado, vemos a José, queriendo hacer madurar a sus hermanos como maduró él, por medio de la experiencia, los golpes que da la vida. Por otro lado, vemos a Judá, queriendo que José madure por medio del conocimiento y del entendimiento. Lo mismo sucede hoy en día. La gente busca la vivencia, la aventura, cometer errores para madurar, mientras que lo que Dios busca es que contemos con la protección que da el conocimiento y aplicación de su palabra. Judá actuó como Dios manda que actuemos cuando tengamos que enfrentar a un adversario. Salmo 127:5. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Y como Judá actuó, como Dios lo indica que se debe de hacer. Dios mismo quebranta a José, y José termina citando a Dios, Génesis 45:5 al 7, ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios, delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega, y Dios me envió delante de vosotros, para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. La pregunta que surge aquí es la siguiente:
Si al final de cuentas, sea por el conocimiento, o sea por la experiencia, de todas maneras se logra madurar, ¿cuál es el problema? El problema está en los hijos. Los hijos tienden a repetir patrones, y cuando estos patrones se repiten, las consecuencias se vuelven más grandes. Por eso, la aplicación del conocimiento de la Biblia da la solución en 3 tiempos. 1. Resuelve nuestro pasado. 2. Nos da paz y estabilidad en nuestro presente. 3. Garantiza el futuro de nuestros hijos. En esta parashá, nuevamente nos vemos en la necesidad de saber diferenciar entre la realidad y la verdad. La verdad la vemos en Génesis 45, 5 al 7, ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros, para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Esa era la realidad de José, y su razón estaba basada en las circunstancias del momento. Había hambruna en la tierra. Él es el gobernante en la potencia mundial, tiene reservas de alimento y tiene el poder y la autoridad para proteger y ayudar a su familia. Pero la verdad tiene otros matices, Génesis 46, 28. Y envió Jacob a Judá delante de sí a José, para que le viniese a ver en Gosén, y llegaron a la tierra de Gosén. No es José regresando a casa con su familia para ayudarlos, es Judá, saliendo a los dominios de José, y tras de Judá viene el padre. Por eso, esta parashá comienza diciendo, Vaigash le Yehudá, y se acercó Judá. José reúne a sus hermanos, pero en el exilio. Sin embargo, los argumentos de Judá nos demuestran la manera como el Mesías va por la descendencia de José, y que es, a través del conocimiento que tiene Judá. Por eso, no es casualidad que la palabra Gosén, en el original, sea Goshná, y su valor numérico sea de 358, mismo valor numérico del Mashiach. El encuentro entre Judá y José es una muestra de cómo se puede confrontar a alguien sin causar daño. Todo el dolor y el sufrimiento que hay en el mundo es por causa de la separación que existe entre la realidad de este mundo físico y la verdad del mundo espiritual. Cuando confrontamos la realidad de este mundo físico con la verdad del mundo espiritual, se cierra esa separación, y no hay lugar para que se mueva el dolor y el sufrimiento. Mateo 6, 33, 34. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. En el estudio de cada parashá, vamos a encontrar los argumentos para confrontar los afanes de este mundo, y así, evitar el dolor, el sufrimiento, y las aflicciones que trae cada día. Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Pero con qué se vencen las aflicciones? Las artimañas de José hacen que sus hermanos se vean afligidos, pero esta aflicción es más por causa de las acciones de su pasado, lo cual nos enseña que cuando una persona se siente lastimada, ofendida o atacada, no es necesariamente por las circunstancias de su presente, sino por una semilla de victimización que traemos desde el pasado. Dios permitió los abusos de José para purificar a los hijos de Israel y quitarles su culpabilidad y su victimización al mismo tiempo. Pues hay que recordar que ellos primero fueron víctimas de José, cuando éste era un joven de 17 años, y después ellos se hacen culpables de sus acciones, y todo por falta de argumentos. Si nos damos cuenta, lo que Dios está haciendo es llevarlos al punto de partida. Nuevamente están siendo víctimas de José, pero ahora lo están enfrentando con argumentos, lo que no hicieron en su tiempo ante Jacob su padre. Judá representa la verdad revelada. José representa la realidad vivida. Cuando la verdad viene a confrontar la realidad, se terminan las aflicciones. Existe una versión de ti cuando actúas con Torá, y existe una versión de ti cuando actúas sin Torá. ¿Cuál es el punto de cohesión entre Judá y José? Su madurez. El pleno desarrollo de conciencia, que consiste en que no se victimizan de nada y ponen a Dios como el motivador de todo para bien. Su responsabilidad. El valor más alto de toda conciencia es la práctica ética y moral de la Torá. Metiéndonos en las profundidades de la porción, debemos de tener en claro que los hijos de Jacob forman las 12 tribus de Israel, la nación santa, el reino de Dios en la tierra. Pero los hijos de Israel
Están divididos en dos partes, 10 tribus por un lado, dispersos entre las naciones de la tierra, y 2 tribus, identificadas como judíos. Entonces, el reino de Israel, que es el reino que Dios escogió para sí, ese reino está dividido, y un reino dividido no permanece, no prospera. Entonces, el dolor y el sufrimiento que existe en este mundo, es porque el reino de Dios en la tierra está dividido. Por eso, cuando aparece el Mesías y comienza su ministerio, lo primero que dice es lo siguiente, Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En hebreo, aparece justo el nombre de esta parashá. Beshub, Balgash, Lemelech, Hashmayim. Este pasaje se ha interpretado como que Yeshua viene a establecer el reino de los cielos, pero la verdad es que lo que está diciendo es la manera como lo va a hacer. Balgash, acercando al reino, es decir, acercando a las 12 tribus. Un dato muy interesante es que Yeshua vivió 33 años, y es que Jacob pronunció exactamente 33 palabras para quejarse con Faraón de cómo había sido su vida. Génesis 47, 7 al 10, también José introdujo a Jacob su padre, y lo presentó delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón, y salió de la presencia de Faraón. Dios le quita a Jacob 1 año por cada palabra de queja sobre su vida, pues además de que se quejó, lo hizo ante un rey pagano. Las palabras que utiliza Jacob son, Mead, Berraim, pocos y desgraciados. Quejarse con gente no creyente, es profanar el nombre de Dios. Entonces viene Yeshua, vive 33 años, para completar los años de vida de Israel. Retomando el encuentro entre Judá y José, debemos de ver que este encuentro refleja los dos tiempos del Mesías. Mashiach ben Yosef, el Mesías, hijo de José, que trabaja desde el exilio, y Mashiach ben David, el Mesías hijo de David, que opera desde la tierra prometida. Cuando compartimos y aplicamos Torá a nuestra vida, estamos acercando a Judá con José, y eso redime a las tribus en el exilio y acelera la llegada del Mesías. Y de esta manera, comenzamos a vivir la era mesiánica. Génesis 45:14. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano, y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello. El templo de Dios en Jerusalén, así como en su momento, el tabernáculo, se comparan con el cuello de una persona. Primeramente, porque el cuello une la cabeza con el resto del cuerpo, así como el templo, une lo celestial con lo terrenal. El cuello tiene 3 partes. El esófago, que extrae la energía de los alimentos, es una referencia a los sacrificios de los animales en el templo, los korbanot. La tráquea, gracias a ella, emitimos sonidos, lo que es una referencia a las oraciones, tefilá. La yugular, es un conducto sanguíneo, emana sangre del cerebro, al que se le llama el flujo, o el torrente del retorno, es una alusión al arrepentimiento, y la confesión de pecados, la teshuvá. Uno de los momentos cimbreantes de esta porción está en el instante, cuando José ya no puede contenerse, Génesis 45:1. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Esto es muy importante, porque es lo mismo que sucede con el Mesías, él ya quiere revelarse al mundo, así como José dijo, Ani Yosef, yo soy José. Así, Yeshua ya quiere decir, Ani Mashiach, yo soy el Mesías. ¿Qué falta para que esto suceda ya? Que nosotros deseemos que ya todo esto se acabe. La gente quiere que todo lo malo que sucede en el mundo se termine, pero al mismo tiempo, desean seguir con sus vidas igual que siempre, y ya tenemos una experiencia, se terminó la pandemia por COVID, y la gente volvió a lo mismo, no entendió el mensaje, y como no lo entendió, regresó a lo mismo. Y el resultado vuelve a ser lo mismo, la tragedia. La misma tragedia que había antes de la pandemia. ¿Por qué? Porque la gente no cambió su forma de vivir. Jacob recibe la noticia de que José, su hijo, está vivo, y es el gobernante de Egipto, y en esa temporada de hambruna, él los puede cuidar. Pero Jacob estaba afligido de ir a Egipto, y Dios le habla a Jacob, para decirle que no tema, que él lo acompañaría.
¿Qué es lo que le aflige a Jacob? Génesis 45:26, y le dieron las nuevas, diciendo, José vive aún, y él es señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió, porque no los creía. Jacob pensaba que lo querían llevar a Egipto con engaños, pero es que, dentro de eso, había algo más profundo que oprimía el corazón de Jacob. ¿Qué era? Jacob era un hombre de tiendas, estudioso de Dios. Él ya había vivido 20 años en el exilio, donde fue engañado, humillado y explotado por gente de su propia familia. Y en esos 20 años, Jacob se privó de estudiar la palabra de Dios. Esa era la tristeza de Jacob, de que, en el exilio, no se estudia la Torá. Jacob vivía en Hebrón, levanta sus cosas, y va camino a Egipto, y al llegar a Beersheba, y le da una ofrenda a Dios, y es ahí, donde Dios le habla. ¿Qué hacía Jacob en ese momento, y cómo le habló Dios? Génesis 46, 2-4. Y habló Dios a Israel en visiones de noche, y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Aquí, es importante destacar que Dios no le habla en sueños a Jacob, era de noche, y Dios le habla en una visión, no en un sueño. Aunque era de noche, Jacob no podía dormir, Jacob meditaba en la palabra de Dios, Salmo 1:1-2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Josué 1:8-9, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Adonai tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Este es el secreto de la presencia de Dios, que nunca se aleje de ti la Torá, que la ley de Dios sea tu delicia, y que, en ella, medites de noche y de día, porque entonces, Dios estará contigo, donde quiera que vayas. Por eso, cuando Jacob está por llegar a Egipto, le pide a Judá, que vaya a avisarle a José, que lo vea en Gosén. ¿Por qué a Jacob le urgía más llegar a Gosén que ver a José? Porque en la visión donde Dios le habló a Jacob de noche, le mostró el lugar donde Jacob podría estudiar Torá, y donde Dios estaría con él. Eso es lo que más le importaba a Jacob, y no los recibimientos protocolarios de un gobierno pagano. Por eso, cuando Jacob y José se reencuentran, sucede esto, Génesis 46, 29-30, y José unció su carro, y vino a recibir a Israel su padre en Gosén, y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello, y lloró sobre su cuello largamente. Entonces, Israel dijo a José, muera yo ahora, ya que he visto tu rostro, y sé que aún vives. Pareciera fría la reacción de Jacob, pero no es para menos, pues al encontrarse con su hijo, al que le enseñó Torá, lo que encuentra es a un hombre vestido de pagano. Entonces, la gran lección de Parashá Vayigash está en tener presente en nuestra mente y en nuestro corazón las palabras de la Torá, porque es de ahí donde vamos a tener siempre los argumentos para enfrentar la vida. Y si nosotros queremos sentir a Dios y que Dios esté con nosotros donde quiera que vayamos, meditemos en su palabra. Porque en su palabra está su presencia.